Muy buenas otra vez y estamos aquí donde lo hemos dejado en el vídeo anterior, básicamente. Vamos a hacer una eliminación rápida de todo lo que tenemos aquí y os voy a enseñar, básicamente hoy va a tocar el entorno de dos dimensiones y todas las herramientas que están incluidas dentro de él. Voy a hacer doble clic en la ventana que quiero hacer grande, ¿veis? Esto es una cosa también importante y bastante útil si queréis entrar a la vista aérea, básicamente para ver todo en dos dimensiones, que es donde vamos a estar trabajando hoy. Muy bien, pues primero hay que empezar con la línea. Escribís line o línea, si lo tenéis en español, y eso básicamente os hace un único segmento de vuestra lección. Pero yo lo que siempre os recomiendo es utilizar Polyline, básicamente hace todos los segmentos que quieras y una vez que terminas le das a la tecla intro y ya pues tienes tu Polyline o polilínea. Y básicamente después tenemos otro tipo de formas, como bien puede ser el círculo, que lo podéis encontrar aquí, como la circunferencia, o podéis escribir circle en la barra de comando, que es lo que yo os voy a recomendar que uséis. Y ahí tenéis vuestras figuras básicas, podéis hacer también rectángulos, bueno, pues básicamente aquí, en esta parte de aquí de arriba, tenéis para hacer cualquier tipo de figura geométrica. También es importante que veáis y os empecéis a familiarizar con la parte de la barra de comandos, donde va a pedir una serie de cosas. Aquí me pone número de lados y pone 3. Aquí podemos poner 5, por ejemplo. Estamos haciendo un polígono. Pues hacemos así y tendríamos nuestro pentágono. Vale, una vez que sabes hacer básicamente todas estas figuras sencillas, pues lo que hay que aprender a utilizar ahora es unas herramientas que van a ayudar a hacer diferentes tipos de labores. La primera que voy a hablar es escalar. Pones scale dentro de la barra de comandos. Seleccionas un punto, voy a poner el on snap, que lo dije en el capítulo anterior, lo tenía desconectado, lo he vuelto a conectar. Y como veis, seleccionas el borde donde vas a querer que se escale y hacéis una línea. O sea, esto es básicamente una línea de referencia. Y una vez que has clicado en el segundo borde, o donde quieras, básicamente, eso da un poco igual. Puedo repetirlo y hacerlo en otra parte. Puedo hacer lo mismo diciendo, vale, hasta aquí. Pero veis que cambia el sistema de referencia, básicamente. Y eso es una herramienta muy útil si estás utilizando pues planos, por ejemplo, para si quieres decir, vale, pues la distancia de aquí hasta aquí tiene que ser 5 metros, básicamente. Uy, perdón. La distancia de aquí a aquí tiene que ser 5 metros. Y queréis que este cuadrado de aquí también sea de 5 metros. Pues primero lo que vamos a hacer es mover, que sería move. Seleccionamos, perdón, seleccionamos el borde donde queremos moverlo. Seleccionaríamos aquí, veis que se queda como el grisáceo ese que os dije, que es como que se queda ahí. Y ahí ya está básicamente alineado con nuestro final de la línea. Y ahora utilizaríamos el comando de scale, haríamos el sistema de referencia, queremos que de aquí a aquí, esta línea de aquí, sea de 5 metros. Entonces haríamos lo mismo, seleccionaríamos aquí. Y veis cuando se ilumina esa cosa, el punto azul y se crea una línea gris, pues ahí sabemos que están perfectamente alineados. Y ahora sabemos a ciencia cierta, si ahora medimos la distancia de aquí a aquí, bueno, que son prácticamente 5 metros, pero nos ha dejado un poco mal el programa, pero básicamente funciona de esa forma. Otra función que es de gran ayuda es el comando de array. Imaginar que queréis repetir esta figura pues tanto en el eje X como en el eje Y, da igual. Seleccionaríamos la figura, le podríamos dar o bien aquí, que es donde se hace el array, o podríamos escribir rectangular array. Uy, bueno, básicamente le doy al botón que es más rápido y ya está. Que es lo que os decía, muchas veces los botones de aquí son más rápidos que escribir en la barra de comandos. Y nos va pidiendo, ¿vale? Número de objetos en el eje de las X, ¿vale? En este eje. Y digo, pues quiero 10 objetos en el eje de las X. Después, número de objetos en el eje de las Y. Pues yo lo voy a dejar en 1 porque quiero que se haga simplemente una línea horizontal toda llena de este objeto que estoy seleccionando. Y en el de las Z, eso lo dejamos ahora y lo veremos en el vídeo de el entorno 3D porque es ya para hacer cosas en 3 dimensiones, arrays en 3 dimensiones. Y ahora nos pide el espacio, ¿vale? Esto yo lo suelo hacer aquí, ¿vale? Yo selecciono el punto donde quiero hacer la referencia del espaciamiento y aquí veis que vosotros podéis ir graduando a ojo o
o podéis hacerlo también escribiendo, vale, pues yo quiero que haya 10 metros de separación, y os lo pondría ahí, ¿vale? Y una vez que está eso listo, básicamente se iluminarían de color así como rosado, y es como, por así decirlo, una preview para hacer una revisión de que todo esté bien y que os gusta. Y aquí podéis cambiar, por ejemplo, no quiero 10, quería 15, entonces se me vuelve a poner aquí, pues 15 objetos en vez de 10. Y cuando estemos satisfechos con el resultado, le daríamos a intro y ya tendríamos aquí nuestra array. Vale, perfecto. La cosa importante, el array no es como en AutoCAD, por ejemplo, que se te crearía un bloque. Aquí puedes mover cada objeto de forma individual. Y bueno, pues eso es el array, el básico, el array rectangular. Después hay otro tipo de array, que es el array polar. Es imaginaros que os queréis hacer que este objeto, por ejemplo, vamos a coger ahí, se vaya duplicando en torno a este círculo, por ejemplo. Pues para eso cogeríais aquí, clic derecho, veis aquí que pone Polar Array o Array Polar, y seleccionamos el objeto que queremos hacer array. Después nos pedirá el centro del array, que en este caso va a ser este círculo, y después nos pide el número de elementos que queremos hacer, cuántas repeticiones de este objeto va a haber en torno a este círculo. Yo voy a decir que quiero 6, por ejemplo. Y después nos dice el radio. Lo voy a dejar como está. 360 grados, le doy a intro. Y como veis, me aparece ahí. Hay varias opciones aquí que podéis seleccionar. No o yes. Esto es que permanece cuando pone rotate no. Significa que no rota, que se queda siempre, como por así decirlo, paralelo al objeto de referencia. Y bueno, el número de objetos, el ángulo, pero vamos, que son cosas que normalmente no tenéis que tocar, pero es lo mismo que en el otro lado, cuando estamos haciendo el rectangular, que te da la opción de una preview y de ver que todo está bien y que te gusta, y una vez que está todo perfecto, pues le darías al intro y ya tienes el array hecho. Vale, y esto pues concluye un poco la parte de arrays y de multiplicar objetos. Y ahora, una vez tenemos esto claro, pues hay otro tipo de transformaciones. Como bien podía ser el scale, pues hay otros tipos. Por ejemplo, una muy útil para ciertos aspectos es uno que se llama bend, que en español es doblar. Pues entonces tú cogerías esto, pondrías el comando de bend, harías una línea que es por la que se va a doblar, y como veis, podéis ir poniendo, mira, para aquí, por ejemplo, voy a quitar el orzo y el on snap para que se vea mejor, y veis que vamos a ir doblando el objeto hasta el tamaño que deseemos. ¿Veis? Aquí ya se nos habría creado un objeto al que hemos doblado. O sea, es básicamente muy intuitivo porque es como si estuvieses doblando, pues eso, una hoja de papel o lo que sea. Y también esto es muy curioso. Por ejemplo, imaginaros que queréis hacer un doblamiento de un array, por ejemplo. Vamos a hacer un array rápido de 10 por 10 para que veáis. Vamos a volver a conectar el OnSnap para que el imancito del cursor se vuelva a aparecer. Y vamos a hacer un array. ¿Nos parece bien? Y lo potente de estas herramientas es que todas pues, son compatibles entre sí. Por ejemplo, hemos hecho el array y una vez que hemos hecho el array seleccionaríamos todos los elementos y daríamos a bend, que era deformar, bueno, doblar. Seleccionaríamos la línea en la que queremos doblarlo y como veis, los objetos se nos doblan hacia la dirección que queramos, bueno, que estamos poniendo. Yo lo voy a dejar así. Y podéis pues crear básicamente cosas muy curiosas y bueno, pues lo podéis hacer prácticamente con cualquier tipo de objeto. Y por último me gustaría hablar de otro tipo de transformación de objetos en 2D, que es el taper. La traducción no la sé al español, por si lo preguntáis, pero básicamente es si tú tienes un objeto, básicamente deforma la parte de arriba con respecto a la de abajo. Es como que hace un escalamiento. Vamos a poner taper. Aquí. Escribimos al taper, seleccionamos, te pone ahí. Es bueno acostumbrarse a leer lo que va poniendo en la barra en la barra de comandos. El taper axis. El taper axis va a ser este de aquí. Y después este va a ser el lado que voy a deformar. No, perdón, el lado contrario que voy a deformar. Y como veis aquí,
Es un poco extraño este tipo de comando. Al principio igual no le veis utilidad, pero a medida que vayáis aprendiendo cómo usarlo, pues se hace de gran utilidad para diferentes tipos de proyectos y de usos, básicamente. Y yo la forma que le saco es básicamente muy parecido al contorno de un vaso o de un cohete, básicamente. Pero sí, sí, es muy útil y igual que el Vent, básicamente lo puedes usar con un array. Vamos a volver a hacer un array para practicar. Cogemos un cuadrado, lo ponemos y hacemos un array del cuadrado. 10, 10, 10, 1. Volvemos a hacer el snapping y hacemos un array con esta forma, por ejemplo. Cogemos todos, seleccionamos, hacemos el taper y nos dice, vale, el axis. Pues el axis va a ser este de aquí. Y después queremos que la distancia máxima sea aquí. Y como veis, el taper pues va a deformar como con esta forma de embudo, por así decirlo, nuestra figura. Y pues básicamente con esto pues terminaríamos el tema de las transformaciones en 2D. Y bueno, pues como os había dicho antes, también tenéis el comando de mover, pero son cosas bastante sencillas, mover, rotar, pues pondría rotate, pondría por ejemplo el centro, como os enseñé, ¿veis? Aparecería ahí el centro, el radio de rotación y ya podríais rotar básicamente el ángulo que quisierais, la figura. Y también tenéis pues el típico copy para copiar el objeto, pondríais un punto de referencia con el que se copia y veis que también podéis hacer una especie de array pues manual con eso. Y pues esto sería básicamente la primera clase del mundo 2D de Arduino y de todas las herramientas que hay para sacarle provecho y poder hacer pues básicamente todo lo que queráis. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.